Bueno, buenos días. Dios les bendiga. Una vez más con ustedes, para mí realmente es un privilegio y es un honor poder estar aquí. Por cuarta vez las voy contando. Y todavía hay nervios, no sé cuándo se irán. Mi psicóloga que está por ahí sentada dice que hay es que volverse amigo del miedo y saber enfrentarlo. Entonces aquí estoy. Espero que te sientas orgullosa de mí. Bueno, antes de empezar, quiero que como siempre me acompañen en oración porque creo fielmente que la única forma de acercarnos a la palabra de Dios es con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, por favor, cierren sus ojos. Amado Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por una mañana más en tu presencia. Gracias por un domingo más en el que nos permites venir a escuchar de ti. Yo te pido, Señor, que seas tú tomando el control de todo lo que vamos a hablar, que seas tú dándonos un espíritu enseñable, entendido para comprender tu verdad. Y que a través de lo que hoy, Señor, vamos a recibir, seas tú redarguyéndonos, convenciéndonos, enseñándonos a vivir como tú quieres que lo hagamos. Que tu palabra, Señor, realmente sea lámpara a nuestros pies, iluminando tu camino. Creemos, Dios, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Así que bienvenido, Santo Espíritu de Dios. Amén. ¿Alguna vez han escuchado la frase, lo paga y se va? ¿Sí? La primera vez que yo la escuché tenía más o menos 5 o 6 años. Y fue en un supermercado después de haber derribado una torre de gelatinas. Recuerdo, en ausencia de mi papá, recuerdo que llegó una de las trabajadoras, se quedó mirando el desastre y me dijo, lo paga y se va. Afortunadamente no hubo nada que pagar porque nada se dañó. Pero si hubiese habido un daño, quien tenía que pagar y responder claramente era mi papá, por haber dejado a una niña de 5 años jugando sola dentro de un supermercado. Cuando hablamos de la responsabilidad, hablamos necesariamente del concepto de reparación. Cuando nosotros causamos un daño, tenemos que repararlo y eso es responsabilidad. En términos legales, la responsabilidad se divide según la rama del derecho a la que pertenezca. Entonces puede ser responsabilidad civil o responsabilidad penal. En esencia, si alguien ocasiona un daño y en virtud de eso hay unos perjuicios hacia la otra parte, pues va a tener que resarcir esos perjuicios con el reconocimiento de una indemnización. Y eso es lo que conocemos como responsabilidad civil. Si ese acto termina ocasionándole un daño en virtud de la culpa que yo pueda tener, del descuido, de la imprudencia, a otra persona, también pudiera contemplarse una responsabilidad penal, entendiendo como el castigo personal que tiene que recibir quien incurrió en ese acto culposo. Eso es responsabilidad penal o civil. Rápidamente, para que lo entendamos de pronto más fácil, quienes no sean abogados. Piensen en alguien que tenga un carro y tenga que conducir ese carro. Su obligación al ser actor vial va a ser ¿cuál? Acatar las señales de tránsito. Si en un descuido esa persona decide hacer caso omiso a la señal del semáforo que está en rojo y ocasiona un accidente, pues va a tener que responder, va a tener que reparar los daños. Con una indemnización, cuando esos daños implican una afectación económica, pero también, y eso sería responsabilidad civil, pero también puede ser responsable penalmente si ocasionó unas lesiones a los ocupantes, cometió un delito culposo, o sea, sin intención, pero tiene que responder. En Colombia, la consecuencia de incurrir en esos actos imprudentes y consecuentemente adquirir esa responsabilidad penal trae como castigo la privación de la libertad. En otros países puede ser hasta la pena de muerte. Ahora bien, también podemos ser responsables, legalmente hablando, aún sin tener intención de causar el daño. Y aún así tenemos que reparar esos daños.
Y aquí les voy a plantear un ejemplo que siempre pongo en mis capacitaciones cuando voy a las empresas, hablar de la responsabilidad que tiene el empleador. Piensen en alguien que tiene un perrito y salió a pasear con su perrito al parque. Y en el parque el perrito agredió a un transeúnte. Ese transeúnte lesionado va a tener derecho a que alguien le repare los daños ocasionados. ¿Quién tendría que hacerlo? El dueño del perro. ¿Por qué? Porque creó el riesgo. Y al crear un riesgo que ocasiona un daño, inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Repararlo, o sea, responder. Pero bueno, ya no los voy a aburrir más con esto, pero créanme que no soy yo, es el Señor a través del pastor el que me pone a hablar de estos temas legales. Ahora sí, entonces, entremos en materia. Si pensamos en la responsabilidad, y ya extendiéndola un poco más, fíjense que la responsabilidad también va muy ligada a la libertad. Yo y todos nosotros somos libres de hacer cosas o dejar de hacerlas. Y en esa libertad asumimos consecuencias por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Entonces, la palabra de Dios no es ajena al concepto de la responsabilidad. Y en una primera instancia la podemos encontrar desde la ley de la siembra y la cosecha. Yo voy a ser responsable de mis actos y conforme siembre, voy a cosechar. O sea que si hago lo bueno, seguramente cosecharé cosas buenas. Voy a ser premiado. Pero si hago lo malo, seguramente recibiré lo que me corresponde. Y no necesariamente como un castigo, sino como una ley natural de la vida. Esto necesariamente también me lleva a recordar a Moisés. Deuteronomio capítulo 28. En ese capítulo nos relatan que en el monte Ebal, el Señor, a través de Moisés, le recordó al pueblo de Israel que si cumplían los mandamientos, recibirían bendiciones, pero que si los desobedecían, recibirían maldiciones. Eso está ahí, capítulo 28 del libro de Deuteronomio. O sea que somos responsables de nuestros actos y nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que rendirle cuentas al Señor de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Y ahí los quiero invitar a que nos hagamos una pregunta. Y es, ¿será que estamos siendo cristianos responsables? No me la contesten. ¿Seremos cristianos responsables? Para contestar esa pregunta quiero que tomemos como ejemplo la historia de un hombre de Dios que fue realmente responsable al asumir una misión que le entregó el Señor. Y ese hombre fue Noé. Dice la palabra que hubo una época en la que la humanidad empezó a crecer. Y a medida que crecía la humanidad, crecía la maldad. Había corrupción, había violencia. Entonces el Señor sintió dolor y se arrepintió de haber hecho al hombre. Y tomó una decisión, acabar con toda la raza humana. Pero había un hombre justo que caminaba con Dios y halló gracia ante el Señor. ¿Y quién fue ese hombre? Noé. Por lo tanto, el Señor se congració con Noé, porque miren que hallar gracia en esencia es tener unas cualidades que agradan a la otra persona. Y en este caso, Noé tenía tantas virtudes que el Señor se agradó de él y dijo, listo, voy a compartirle a Noé mi plan de acabar con la humanidad a través de un diluvio. Pero él y su familia se van a salvar. Y le encomendó entonces la tarea de construir un arca donde pudieran resguardarse, pero además pudieran resguardar una pareja de cada especie animal para que entonces la creación pudiera continuar. Y lo que vamos a ver hoy
justamente si quieren recordar más esa historia o conocerla, si alguien de pronto no la conoce, la pueden leer, está en el libro de Génesis entre el capítulo 6 y el capítulo 9. Pero lo que vamos a ver hoy, básicamente, son las virtudes que hacen de Noé un hombre de Dios responsable. Y la primera virtud que encontramos es la integridad. Dice Génesis capítulo 6, versículo 9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. La integridad en una persona también se puede ver como honestidad, como honradez. Y dice la palabra que Noé era intachable, o sea que era íntegro. Una persona íntegra, una persona honrada, una persona honesta, es una persona digna de confianza. Y eso fue lo que pasó. El Señor confió en Noé por la integridad que él tenía. Y por eso se congració con Noé. Y por eso le encomendó la tarea de que salvara de alguna manera a la especie animal y que él con su familia se salvaran. Pero todo lo demás fue destruido. Nosotros estamos llamados como cristianos a vivir en integridad. Y por lo tanto, en todo momento, en todo lugar, en público y en privado, debemos obrar de manera íntegra. En nuestros aspectos cotidianos, devolviendo lo que nos dieron de más en el supermercado. No alterando nuestra hoja de vida para buscar beneficios. No haciendo trampa en el examen. Devolviendo la billetera o el celular que nos encontramos en la calle. En nuestro ejercicio profesional como abogados. Voy a hablar por mí. No buscándole la comba al palo. Echa la ley, echa la trampa, dice el mundo. Pero nosotros tenemos que ser honestos. Eso es integridad. Una persona íntegra marca la diferencia. Y como responsables cristianos que somos, tenemos que marcar esa diferencia. Tristemente, en nuestra sociedad actual, la integridad se considera casi que algo subnormal. Entonces, es honesto, tan bobo. Es que devolvió lo que le dieron de más. Ay, tan tonto, pues yo hubiera quedado con ello. ¿Por qué? Porque hemos resaltado la astucia, la malicia indígena, decimos aquí en Colombia, como valores. Y no es así. A la luz de la palabra de Dios, eso no son valores. El valor es todo lo contrario, ser intachables. Y esa es nuestra responsabilidad. En otras palabras, nuestra responsabilidad como cristianos es ser diferentes. Es que nos reconozcan porque es honesto, porque es íntegro, porque es honrado, porque es digno de confianza. Recordemos una de las instrucciones de Pablo dada a la iglesia de los Corintios. Está en la segunda carta de Corintios, capítulo 8, versículo 21. Pues procuramos hacerlo todo con honradez, no solo ante el Señor, sino también ante los hombres. No podemos ser de doble ánimo, no podemos tener dos caras. Entonces en la iglesia somos honrados, pero cuando nadie nos ve en nuestro trabajo, en nuestro círculo social, quizás también por congraciar con ese círculo, entonces podemos negociar esa honradez. Eso no hizo Noé. La segunda virtud de Noé es la diligencia. Génesis capítulo 6, versículos del 17 al 22. Yo voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que acabará con todo lo que tenga vida en este mundo, dijo el Señor.
No quedará nada con vida. Sin embargo, voy a hacer un trato contigo. Tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras entrarán en la casa flotante. Y también un macho y una hembra de toda clase de aves, reptiles y animales domésticos y salvajes. Los meterás contigo para que no mueran. Toma toda clase de alimentos y guárdalos en la bodega, para que todos tengan que comer. Y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. Ojo, y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. ¿Qué deducimos de aquí? Que Noé se esforzó por hacer las cosas bien, por cumplir al pie de la letra cada detalle de la instrucción que le había dado Dios. Y si ustedes recuerdan el relato bíblico, las instrucciones de Dios fueron sumamente precisas. Dios le dijo a Noé qué tipo de madera necesitaba para el arca. Dios le dio las medidas de ancho, de alto y de profundo que debía tener el arca. Le dijo de cuántos pisos debía ser el arca. Es más, le dijo hasta dónde tenía que ubicarse la ventana y a qué centímetros de distancia tenía que estar de la puerta. Detalles sumamente precisos. ¿Y qué hizo Noé? Lo siguió con cuidado. La diligencia nos habla de ser cuidadosos, de hacer las cosas con esmero, de estar comprometidos. Y eso fue lo que hizo Noé. Noé fue diligente. Una persona diligente es una persona que está comprometida con lo que hace y que lo hace con excelencia, no simplemente por hacerlo. En mi vida laboral alguien me enseñó que lo bueno es enemigo de lo excelente. Y desde que aprendí eso, cada vez que algo me queda bueno pero no excelente, sé que no me quedó bien. Diligencia. Una persona diligente siempre da la milla extra y no hace las cosas simplemente por cumplir. Me tocó hacer esto, listo, hagámoslo rápido, pero cumplí. No, vamos un poquito más allá. Una persona diligente, además de todo, es una persona puntual. ¿Por qué? Porque su principal afán, entre comillas, es cumplir a cabalidad con todo lo que se le encomienda, no quedar mal. Y eso nos lo enseña Noé. Dice Salomón, Proverbios 10:4, las manos negligentes llevan a la pobreza. Las manos diligentes conducen a la riqueza. En esencia, la diligencia es una virtud opuesta al vicio de la pereza y de la mediocridad. ¿Qué tan diligentes estamos siendo? ¿Y qué tan diligentes somos en nuestro rol de esposas, de esposos, de padres, de madres, de trabajadores, de jefes, de siervos y servidores aquí en la casa del Señor? Quienes estén juiciosos haciendo el devocional, seguramente recordarán que toda esta semana hemos estado leyendo las instrucciones que Pablo le dio a las iglesias de Éfeso, a Tito, a Timoteo. Y en todas, ¿qué nos enseña? Cómo vivir de manera correcta, cómo ser buenos cristianos. Esta semana tomé un taxi y el taxista empezó a conversar, como la mayoría de los taxistas. Y yo siempre me hago la loca, pero ese día tenía ganas de seguirle la conversación. Y entre las muchas cosas que me dijo, me decía que ser papá era muy difícil y que nadie enseñaba cómo ser papá, que es más, no había ningún libro donde se enseñara a alguien a ser papá. Y yo le dije, sí hay un libro. ¿Cuál? La Biblia. En la palabra de Dios encontramos instrucciones para todo,
hasta para ser buenos padres. Yo no soy mamá, pero sé que ahí hay instrucciones para disciplinar a los hijos, para corregirlos, para guiarlos en la palabra. Entonces, si conocemos esas instrucciones porque leemos la palabra de Dios, lo único que tenemos que hacer es ser diligentes en su cumplimiento, esforzarnos para hacerlo bien, en el rol en que estemos. Ahí Pablo enseña, esta semana lo vimos, cómo ser esposas sujetas a la autoridad del esposo. Cómo ser esposos, cabeza y sacerdotes del hogar. Cómo ser hijos obedientes a los padres. Cómo ser padres que no molesten a los hijos. Eso es curioso, ¿no? Porque lo dice. Cómo ser buenos empleadores y pagar a tiempo el salario. Pero también cómo ser buenos esclavos. Habla la palabra. Hoy nos llamamos asalariados. No, mentiras. Es un chiste malo. Pero cómo ser buenos subalternos, cómo ser buenos trabajadores, pero sobre todo, cómo ser buenos servidores. Y hay una serie de virtudes para los líderes de la iglesia, para los diáconos, que yo no sé si ustedes la leen y se cuestionan, yo sí voy haciendo como el checklist. ¿Cómo voy? Diligentes. La tercera virtud de Noé es la obediencia. Génesis capítulo 8, versículos del 20 al 21. Más tarde, Noé construyó un altar para adorar a Dios. Tomó entonces alguno de los animales y aves de los que Dios acepta como ofrenda y en su honor los quemó sobre el altar. Y cuando a Dios le llegó tan grato aroma, tomó la siguiente decisión. Aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni destruir la tierra como esta vez. Dentro del proceso de formación de nuestra iglesia, en el nivel 2, aprendemos acerca de un principio bíblico y es la obediencia. ¿Y qué aprendemos ahí? Que ser obediente es acatar la voluntad de quien ha sido puesto en autoridad. Y en nuestra vida tenemos muchas autoridades. Somos obedientes cuando nos sujetamos a esa autoridad. Y eso lo hizo Noé. Fíjense que Noé desde el momento 0 hasta el final fue obediente. Cuando el Señor llega y le cuenta el plan y le dice que Él tiene la misión de construir semejante arca, Noé nunca le dijo, ¿y yo por qué? Mande a otro. ¿Y por qué tan grande, Señor? ¿No era mejor más chiquita? ¿Y por qué con brea la tengo que cubrir por dentro y por fuera? Nunca cuestionó absolutamente nada, sino que dijo, ok, haré el arca. Es más, ni siquiera había nubes en el cielo y él dijo, listo, pues si usted dice, haré el arca porque viene un diluvio. Obediente, no cuestionó las instrucciones del Señor. Y cuando ya dejó de llover y se fue el agua de la faz de la tierra, lo primero que hace Noé es levantar un altar de sacrificio para elevar una ofrenda al Señor. Y aquí es importante que recordemos una cosa. En aquella época, el pueblo, los hijos de Dios, levantaban altares de sacrificio obligatorios y voluntarios. ¿Cuáles eran obligatorios? Los que se levantaban para expiación de pecados. ¿Y cuáles eran voluntarios? Las ofrendas. Y se hacían ofrendas en gratitud, en acción de gracias, por la provisión, por las bendiciones. Y había una ofrenda en particular que era simplemente para mostrar devoción al Señor. Y esa fue la ofrenda que hizo Noé. Levantó un altar porque su principal preocupación era agradar al Señor, ser obediente con Él. Y levantó esa ofrenda a Él. También dándole gracias, me imagino, por todo lo que había pasado. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos y como hijos del Señor? Levantar
altares de sacrificio para ofrendas voluntarias a Dios. Que nuestra vida constantemente sea un aroma grato a los pies de Dios. Hoy ya no levantamos altares de sacrificio como en aquella época, pero sí levantamos altares de sacrificio en adoración, en obediencia, en compromiso, en devoción a Él. Esa es nuestra responsabilidad, obrar en todo tiempo con obediencia y reconocer las autoridades que nos han sido puestas y acatar sin cuestionar la voluntad de esa autoridad. Obviamente, y lo aprendimos en el nivel 2, hay situaciones en las que primará siempre la obediencia al Señor antes que a las autoridades humanas, cuando sea contrario a su palabra. Y es ahí donde con el discernimiento del Espíritu Santo entenderemos entonces cómo hacerlo. Pero en principio debemos obedecer a esas autoridades. Esa es nuestra responsabilidad. Y si no sabemos cómo hacerlo, entonces sencillo, tomamos el ejemplo de nuestro Maestro, Jesús. Dice Pablo en Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios hecho hombre decidió obedecer y humillarse muriendo en una cruz. Recordarán que morir en una cruz era maldición. Pero Él obedeció porque ese era el plan perfecto que tenía nuestro Padre Celestial para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención y nuestra salvación. Entonces pidámosle a Jesús que nos enseñe por medio del Espíritu Santo a ser obedientes. Entonces, somos responsables tanto de lo que hacemos como de lo que dejamos de hacer. Eso significa que debemos asumir las consecuencias de todos nuestros actos como ciudadanos, pero también como cristianos, como hijos de la familia de Dios. ¿Y qué aprendemos de Noé? Aprendemos varias virtudes. Virtudes propias de una persona responsable. Primero, aprendemos que una persona responsable es una persona íntegra, honesta, honrada. Una persona que no roba, una persona que no miente, una persona que no engaña, que no traiciona. Segundo, una persona responsable es una persona diligente, que trabaja con esmero, que siempre está preocupada por dar un poquito más, completamente opuesta a la mediocridad y a la pereza. Tercero, una persona responsable es una persona obediente, que sabe reconocer las autoridades en su vida y sabe cumplir la voluntad de esas autoridades sin cuestionamiento. Hay un adagio griego usado en escenarios políticos que se hizo muy popular y se viralizó cuando el tío Ben le dijo a Peter Parker, y para los que de pronto sean muy intelectuales y no sepan quién es Peter Parker, es el Hombre Araña. Y el tío Ben le dijo, todo gran poder lleva consigo una gran responsabilidad. Y nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos el poder de ser llamados
hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de llevar en alto ese título. ¿Qué estamos haciendo para llevar en alto ese título? En cada rol de nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro círculo de amigos, en la sociedad, pero sobre todo aquí, como siervos y servidores del Señor. Yo los invito entonces a que nos pongamos de pie y elevemos una oración. Antes de orar por esta palabra, me gustaría que quienes no han hecho nunca su oración de fe, que nos visiten hoy por primera vez o que estén conectados por primera vez, repitan conmigo esta oración. Amado Señor, te damos gracias por el plan perfecto de la salvación. Gracias, Señor, porque entendemos que el pecado nos aparta de ti y reconocemos, Señor, que en nuestro corazón hay maldad y hay pecado. Hoy nos confesamos ante ti, Señor, y te pedimos que sea la obra de Cristo Jesús en aquella cruz la que nos dé el perdón, la redención y la libertad. Hoy te confesamos a ti, Jesús, como Salvador de nuestras vidas y te pedimos, Padre Celestial, que en tu amor y en tu misericordia escribas nuestro nombre en el libro de la vida y nos concedas la gracia de la salvación y la vida eterna.